Nunca imaginé que una tarde de domingo, con el olor a caldo de pollo flotando por toda la casa y el sonido de los pájaros en el patio, mi vida entera iba a desmoronarse por una imagen en la pantalla de un iPad. Mi hijo tenía 8 años. Ese día estaba jugando un juego de carreras en el sillón, con los pies colgando porque todavía no le llegaban al suelo. Yo estaba sentado a su lado, medio dormido, con la televisión de fondo. Era una tarde como cualquier otra, o eso creía. De repente, mi hijo giró el iPad hacia mí con esa curiosidad inocente que solo tienen los niños y me dijo: «Papá, ¿quién es ese señor que abraza a mamá?». Esta es una historia ficticia, inspirada en situaciones que muchas personas viven en México. Los nombres y detalles han sido modificados. Hay momentos en la vida que te congelan. No es un frío que sientes en la piel, sino uno que nace adentro, en algún lugar entre el pecho y el estómago, y que sube lento hasta que te paraliza la garganta. Ese fue uno de esos momentos. Tomé el iPad con manos que de pronto ya no sentía como mías. La foto había aparecido sola en la galería, sincronizada desde alguna cuenta de nube que mi esposa había olvidado cerrar en ese dispositivo. O quizás nunca pensó que alguien la abriría, o quizás simplemente se confió demasiado. En la imagen, ella estaba en un restaurante que yo no reconocía. Uno de esos lugares con manteles blancos y velas en la mesa, de los que yo nunca la había llevado porque siempre decíamos que eran para ocasiones especiales. Estaba vestida con un vestido azul marino que yo no le había visto nunca. Sonreía, no con esa sonrisa tensa que me dedicaba a mí últimamente, sino con una sonrisa abierta, relajada, como de alguien que no tiene nada que esconder, y a su lado, con el brazo sobre sus hombros y los labios cerca de su mejilla, había un hombre. No era nadie que yo conociera, alto, de unos 40 y tantos años, con camisa de vestir y el cabello bien peinado. El tipo de hombre que, en otra circunstancia, no me hubiera llamado la atención. Pero en esa foto, con mi esposa, se me grabó en la memoria como si lo hubiera visto toda la vida. Le dije a mi hijo que era un compañero del trabajo de su mamá. Le dije que iba a guardar el iPad porque ya era hora de cenar. Le dije varias cosas que no eran verdad esa tarde, aunque ninguna tan grande como las mentiras que yo todavía no sabía que llevaba años viviendo. Mi esposa y yo llevábamos 17 años juntos. Nos conocimos en Guadalajara, en la empresa donde los dos trabajábamos entonces. Ella era asistente de recursos humanos y yo estaba en el área de logística. Nos casamos a los 3 años de novios, cuando yo tenía 29 y ella 27. Tuvimos a nuestro hijo 7 años después, cuando ya habíamos construido algo que yo consideraba sólido. Una casa en Tlaquepaque, 2 coches, un negocio pequeño que yo mantenía con esfuerzo, y lo que yo creía que era una familia estable. No éramos perfectos. ¿Qué matrimonio lo es después de 17 años? Habíamos tenido nuestras temporadas difíciles, nuestras peleas, nuestros silencios largos. Hubo un par de años, cuando nuestro hijo era muy pequeño, en que estuvimos muy distantes. Ella decía que yo trabajaba demasiado. Yo decía que trabajaba para que no faltara nada. Esas discusiones que se repiten tanto que ya ni siquiera duelen, solo cansan. Pero yo nunca dudé de ella, nunca. Y eso, me doy cuenta ahora, era parte de mi error. No porque dudar sea bueno, sino porque mi confianza ciega me impidió ver lo que había estado frente a mí durante quién sabe cuánto tiempo. Esa noche, después de que mi hijo se quedó dormido, entré a la galería del iPad con cuidado, como si estuviera abriendo algo que podría quemarme. Y sí me quemó. No había una sola foto, había varias. Algunas de restaurantes distintos, otras de lo que parecía ser un parque o una plaza, una en particular que me revolvió el estómago.
los dos sentados en un coche, ella recargada en su hombro, los ojos cerrados, como si estuviera en el lugar más seguro del mundo. Conté las imágenes. Eran 11. 11 fotos que abarcaban, por las fechas que aparecían en los metadatos, casi 8 meses. 8 meses. Me tuve que sentar en el suelo del estudio porque las piernas me fallaron. 8 meses de mentiras. 8 meses de voy a casa de mi mamá. Tengo junta en la tarde. Me quedé a tomar algo con las compañeras. 8 meses de besos de despedida en la mañana que ahora me parecían un insulto. No lloré esa noche. Quisiera decir que sí, que me permití sentir el dolor completo desde el principio, pero no. Lo que sentí fue una especie de anestesia emocional, esa que llega cuando el golpe es tan grande que el cerebro decide no procesarlo todo de un jalón. Me quedé sentado en el suelo con el iPad en las manos durante no sé cuánto tiempo, mirando las fotos una por una, buscando detalles, tratando de entender. Si te está resonando esta historia, suscríbete a Casos de la Vida, narrado, y activa la campanita para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos da mucho gusto saber que estamos llegando lejos. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Seguí despertándome a la misma hora, desayunando con mi esposa y mi hijo, llevando al niño a la escuela, atendiendo mi negocio. Todo por fuera igual, todo por dentro hecho pedazos. Tomé una decisión que quizás mucha gente no entendería, no confrontarla de inmediato, no porque tuviera miedo, sino porque necesitaba saber más. Necesitaba entender qué tan profundo llegaba todo esto antes de abrir esa conversación que yo sabía que iba a cambiar todo para siempre. Esa semana llamé a un amigo que trabaja en el área legal, Oscar, un abogado de familia con quien había coincidido algunos años antes en un asunto de mi negocio. Le expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles y le pregunté qué me recomendaba. Su respuesta fue clara: documentar, guardar evidencias, no actuar impulsivamente. Si esto llegaba a un proceso de divorcio, era importante tener un panorama claro de la situación. Oscar me explicó también algo que yo no sabía. En México, el adulterio como tal ya no es causal de divorcio desde hace años, pues el divorcio incausado permite disolver el matrimonio sin necesidad de probar culpas. Pero sí podía ser relevante en cuestiones de custodia y de bienes, dependiendo de cómo se hubieran comportado las partes durante el matrimonio. Esa información me dio algo que necesitaba desesperadamente: claridad sobre mis opciones. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba: el celular que siempre llevaba consigo, hasta al baño, las notificaciones que silenciaba con demasiada rapidez, las salidas que se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. Tengo que ir al súper, voy a recoger algo con mi hermana, quedé con una amiga del trabajo. Yo siempre había creído esas explicaciones. Siempre. Una tarde, mientras ella estaba en la regadera, vi que su celular vibró sobre la mesa. No lo tomé, no quise, pero sí vi el nombre que apareció en la pantalla: Mauricio, proveedor. Mauricio, un nombre guardado como proveedor. ¡Qué conveniente! No sé cómo mantuve la calma esa noche. Cenamos juntos los tres. Mi hijo nos platicó de la tarea de ciencias que había terminado. Ella le explicó algo sobre los volcanes con esa paciencia que siempre tuvo para él. Y yo estuve ahí, sonriendo, respondiendo cuando me preguntaban algo, mientras por dentro sentía que el piso se hundía despacio bajo mis pies. Esa noche, cuando ella ya dormía, fui al baño y me miré en el espejo un buen rato. Reconocí a un hombre que había trabajado duro durante 17 años, que había puesto a su familia primero en todas las decisiones importantes de su vida,
que había creído en una persona con toda la fe que es capaz de tener un ser humano. Y ese mismo hombre estaba siendo engañado. Me hice una pregunta que creo que cualquier persona en mi lugar se hace. ¿En qué momento se rompió algo? ¿Fue culpa mía en alguna parte? ¿Pude haberlo evitado? La respuesta honesta es que no lo sé. Y creo que pasé mucho tiempo buscando esa respuesta antes de entender que, aunque hubiera cosas que yo pudiera haber hecho diferente en el matrimonio, la decisión de traicionar fue de ella. Nadie me obligó a nada. Ella eligió. Al cabo de 2 semanas reuní lo suficiente. Las fotos del iPad, capturas de pantalla que tomé con cuidado, algunos registros de fechas y horarios que no coincidían con lo que ella me había dicho. No era un detective privado ni tenía recursos para contratar uno. Era solo un hombre con los ojos abiertos, por primera vez en mucho tiempo. El día que decidí hablar fue un sábado. Mi hijo estaba en casa de mis suegros, que los domingos solían quedarse con él. Era mediodía. Ella estaba en la cocina preparando algo de comer, y yo entré, me senté en la silla de siempre y le dije, «Necesito que me hables de Mauricio». El ruido de la cocina se detuvo. Ese silencio fue una confesión antes de que ella dijera una sola palabra. Se giró despacio. En su cara vi pasar varias cosas en segundos. Sorpresa, cálculo, miedo. Luego vino lo que yo ya esperaba. «¿Quién es Mauricio?». Lo dijo con una calma que me heló la sangre. Una calma practicada, ensayada, quizás, para exactamente este momento. «El hombre guardado en tu teléfono como proveedor», le dije. «El mismo que aparece en 11 fotos contigo en el iPad de nuestro hijo». Otro silencio, más largo esta vez. «Esas fotos no son lo que crees». Y ahí empezó. El guión que luego supe es casi siempre el mismo. «No es lo que parece. Me estás malinterpretando. Somos amigos del trabajo. Nada pasó. Estás exagerando». Ella lo ejecutó con una habilidad que me dejó mudo. Segura, firme, ligeramente indignada, como si el problema fuera yo por haber visto lo que estaba frente a mis ojos. Le puse las fotos sobre la mesa. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este ya no fue de cálculo. Este fue de derrota. Lo que vino después no fue una gran escena de telenovela. No hubo gritos, no hubo cosas rotas, no hubo nadie tirado en el suelo llorando. Fue algo peor. Fue una conversación larga, dolorosa, de esas que duran horas y te dejan sin palabras y sin energía, en la que la verdad sale por partes, como cuando destapas una olla de agua caliente poco a poco para que no te queme la cara. Sí, era Mauricio. Sí, había algo entre ellos. ¿Cuánto tiempo? No mucho. ¿Qué era exactamente? Complicado. ¿La amaba? Pausa larga, demasiado larga. No necesité que respondiera esa última pregunta. Le dije que necesitaba que se fuera esa tarde, no de forma violenta, no con insultos. Se lo dije como se dice algo que ya está decidido, con esa calma que viene cuando ya terminaste de temblar por dentro. Le dije que nuestro hijo era lo primero y que íbamos a manejar esto de la manera más ordenada posible, pero que yo no podía seguir viviendo en esa casa como si nada hubiera pasado. Ella intentó hablar. Me dijo que podíamos ir a terapia, que las cosas se podían arreglar, que no pensara en nuestro hijo. Le respondí que precisamente por nuestro hijo era que no iba a permitir que él creciera viendo a su padre tragarse una traición como si fuera normal, que el respeto propio también se le enseña a los hijos con el ejemplo. Se fue esa tarde a casa de su hermana. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida adulta. No por el proceso legal, que con la ayuda de Oscar fue llevado con orden y sin mayores sorpresas, sino por el proceso de seguir siendo padre todos los días mientras uno está roto por dentro. Mi hijo notó que algo había cambiado. Los niños siempre notan.
Tuve que tener con él una conversación que ningún padre quiere tener, adaptada a sus 8 años, sin mentiras pero sin cargarle un peso que no era suyo. Le expliqué que su mamá y yo habíamos decidido vivir en casas separadas, que los dos lo queríamos igual, que eso no iba a cambiar nunca. Le dije que a veces los adultos toman decisiones difíciles, pero que él no tenía la culpa de ninguna de ellas. Me abrazó con esa fuerza que tienen los niños cuando no tienen palabras y me dijo, ¿sigue siendo mi papá igual? Le dije que sí, que siempre. Esa noche lloré por primera vez desde que había visto la foto. Déjanos en los comentarios qué harías tú en una situación así. Nos encanta leer sus puntos de vista, y si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte esta historia, porque a veces saber que no estamos solos hace toda la diferencia. El divorcio se firmó 6 meses después. Fue un proceso que, gracias a que mantuve la cabeza fría desde el principio, no se convirtió en una guerra. La custodia de nuestro hijo quedó compartida. Él vivía conmigo entre semana y con ella los fines de semana, con la posibilidad de ajustar según las necesidades de ambos. La casa quedó a mi nombre, pues yo había sido quien la adquirió antes de casarnos, y así estaba documentado. Llegamos a un acuerdo justo sobre los demás bienes. Hubo momentos duros en ese proceso. Hubo una tarde en el juzgado familiar, en las oficinas grises de siempre, con ese olor a papel viejo y a café malo, en que nos sentamos frente a una mediadora y tuvimos que hablar de nuestro hijo como si fuéramos dos desconocidos resolviendo un trámite. Recuerdo que en un momento la miré y vi en su cara algo que no supe bien cómo leer. ¿Arrepentimiento? ¿Nostalgia? No lo sé. Yo ya había dejado de intentar entender lo que pasaba dentro de ella. Lo que sí recuerdo de ese día es que salí del juzgado, caminé hasta la taquería de siempre que está a 2 cuadras, pedí 3 tacos de canasta y un refresco, y me senté solo en una de esas mesas de plástico a comer sin pensar en nada. Y en ese momento tan ordinario, tan silencioso, sentí algo que tardé unos segundos en reconocer. Alivio. Han pasado casi 2 años desde aquella tarde de domingo con el caldo de pollo y el iPad en manos de mi hijo. A veces pienso en ese momento con una mezcla de dolor y de algo parecido a la gratitud, aunque suene extraño. Gratitud porque, aunque dolió como nada en mi vida, prefiero haber sabido la verdad a haber seguido viviendo una mentira cómoda. Mi hijo está bien. Creció un poco de golpe ese año, como a veces pasa con los niños cuando la vida les cambia las reglas sin avisarles. Pero está bien. Es listo, es curioso y tiene la habilidad de hacerme reír en los momentos más inesperados. Eso no tiene precio. Yo volví a construir una rutina. El negocio siguió adelante, con más trabajo del que me hubiera gustado a veces, pero siguió. Retomé el contacto con amigos que había ido descuidando durante años, esos amigos de la juventud con quienes compartes algo que no se puede explicar bien. Empecé a salir más, a caminar por las tardes, a leer cosas que me interesaban y que antes dejaba para cuando tuviera tiempo. No estoy aquí para decir que todo fue fácil, porque no lo fue. Hay noches en que el silencio de la casa pesa. Hay fechas en el calendario que recuerdan lo que antes era y ya no es. Hay momentos en que mi hijo pregunta cosas sobre su mamá y sobre los dos juntos que me cuesta responder sin que se me quiebre la voz. Pero también hay mañanas en que me despierto sin el peso invisible que yo no sabía que cargaba, sin esa tensión de fondo que, ahora lo entiendo, llevaba meses sintiéndose en el aire de la casa sin que yo supiera ponerle nombre. Supe por una conocida en común, meses después, que lo de Mauricio no duró, que cuando todo salió a la luz y las consecuencias se hicieron reales, él decidió que no era lo que buscaba.
No me sorprendió. Ese tipo de relaciones, construidas sobre la emoción del secreto, rara vez sobreviven cuando el secreto desaparece. No lo celebré. No sentí el triunfo que quizás uno imaginaría sentir. Solo lo recibí como información, como un dato más en una historia que ya había terminado para mí. Lo que sí sentí, en ese momento y en muchos otros desde entonces, es algo que tardo en nombrar porque no es una emoción sencilla. Es una mezcla de tristeza por lo que se perdió, de respeto por mí mismo por haberme mantenido en pie, y de algo parecido a la paz. Una paz ganada a pulso, construida día a día, ladrillo a ladrillo, como se construye cualquier cosa que vale la pena. Hace unas semanas, mientras mi hijo y yo desayunábamos chilaquiles en la cocina un sábado por la mañana, me preguntó de la nada: «Papá, ¿tú eres feliz?». Me tomó por sorpresa. Son 9 años ya, y a veces la profundidad de sus preguntas me deja sin palabras. Le respondí que sí, que estaba aprendiendo a hacerlo, que era diferente a antes, pero que sí, que era feliz. Me miró un momento con esa seriedad que le sale a veces. Asintió como si eso fuera exactamente la respuesta que buscaba y siguió comiendo sus chilaquiles. Ese momento, tan pequeño, tan cotidiano, valió más que cualquier venganza que yo hubiera podido imaginar en aquellas noches oscuras del primer mes. Porque al final, lo que se siembra se cosecha. Yo sembré trabajo, honestidad, presencia para mi hijo y dignidad en los momentos más difíciles. Y eso, con el tiempo, da frutos. Lo que otros siembran también da los suyos, pero esa ya no es mi historia. La mía sigue adelante y está bien.